Para esta semana, hace como 2 semanas, estaba acá y estaba hablando con una amiga y le decía que era muy extraño toda esta pandemia. Como que nos ha frenado muchos sueños, muchos proyectos, se han visto en pausa. Empezamos enero, febrero, estamos planeando el año, ¿verdad? Generalmente se va desarrollando más las cosas y cuando eso pasa y viene la pandemia, todos los anhelos y todos los sueños ven una pausa, ¿verdad? Y yo decía, qué extraño esto que hemos vivido. Y al final nos preguntábamos, ¿qué ha querido el Señor en este tiempo? ¿Verdad? Y es lo que quiero que hablemos hoy. Hoy vamos a hablar un poco del propósito. Vamos a hablar un poco del propósito que tiene el Señor en la vida de ustedes, porque hay un propósito general para la vida de ustedes. Y vamos a ver cómo puedo llegar a ese propósito personal. Entonces, cuando yo me hacía esa pregunta, yo decía, mira, la gente que está en el cole cambió por completo. La gente que está en la U, 100% virtual. Hay que quedarse uno en la casa. Mandan más cosas. Si uno estaba en quinto año y esperaba ese año de quinto, ¿verdad? Que es un año muy especial, cambió. Si uno estaba en la U y se iba a graduar, ese día tan esperado de no estar más en la U y poder graduarme y obtener mi título, me lo fueron a dejar a la casa. Todos los planes, viajes, tuve que cancelar. Tenía proyectos personales, tuve que dejarlos para después. Tenía empresas que las estaba armando, que estaban saliendo, que con eso vivía. Vieron sus montos reducidos, no era lo mismo. Pero al final, el Señor sigue teniendo control. Al final el Señor sigue manteniendo toda su obra. Así que la pregunta que yo tengo hoy primero es, ¿qué será lo que Dios ha querido este tiempo? He estado meditando tanto en esta pregunta. Yo decía, Señor, necesito que me lo responda. Y lo interesante es que el Señor tiene un propósito para ustedes, antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Nos gusta nada más pensar, ok, este tiempo de pandemia, ¿qué tengo que hacer? Pero el propósito del Señor en nuestra vida estaba desde antes. Probablemente es el mismo que tenemos que mantener este tiempo y es con el que tenemos que cerrar. Yo decía, ok, Señor, ¿qué historia? ¿Verdad? ¿Qué de la Biblia me puede hablar de mi propósito o del propósito que yo tengo? Y les voy a contar esta historia. Está en Hechos 16, del 16 al 40. Es Pablo. Pablo va con varias personas y se topan una mujer con un espíritu de adivinación. Y es interesante porque cuando se topan a esta mujer, cuando los tiene de frente, la mujer les dice, siervos de Dios Altísimo. Pero Pablo se chivea. A Pablo no le gusta que ella les diga eso. ¿Qué pasa? Para que entiendan un poco más. Esta mujer con ese espíritu de adivinación, lo que hacía era que trabajaba para sus amos. Estaba en negocio. Entonces ella hacía su trabajito. Cuando se topa Pablo, tiene este encuentro, Pablo se enoja y Pablo la reprende. Cuando Pablo la reprende, esa mujer se libera. Claro, cuando se libera, ¿qué hacen los amos de esta mujer? Se enojan. Se les terminó el negocio. Entonces denuncian a Pablo. Pablo es denunciado y dicen que es que Pablo con lo que anda enseñando anda alborotando la ciudad. Y cuando eso sucede, agarran a Pablo y agarran a Silas, que son las dos personas que vamos a ver en esta historia. Y cuando los agarran, les despedazan la ropa, los golpean y los meten a la cárcel. Pero cuando los meten a la cárcel no es nada más que los guardaron y los metieron a la cárcel, sino que dicen que tienen que estar en la cárcel de máxima seguridad. Así que los encierran. Y la historia cuenta que están Pablo y Silas en la noche, 12 de medianoche, dice la Biblia, y están orando y están alabando en la cárcel. Cuando eso pasa, se viene un terremoto y el terremoto trae las puertas abajo, se rompen las cadenas de ellos, la mayoría de presos escapan. Cuando eso pasa, el carcelero que estaba dormido se levanta, vean qué guarda, más bueno. Se levanta y cuando se levanta dice, necesito una luz. Cuando pide la luz y ve que no hay nadie, saca su espada y se va a matar. Cuando se va a matar, se levanta Pablo y le dice, no te hagas daño, estamos acá. Al ver él ese evento, se tira a los pies de Pablo y de Silas y les pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le responde, tiene que creer en Jesús y usted y su casa serán salvos. Después de que sucede eso, él se lo lleva para la casa, Pablo le predica a su familia y al final todos se bautizan. Y entonces yo digo, ¿qué tiene que ver esta historia con mi propósito? Es una buena pregunta. Tenemos que entender que Pablo, antes de estar en prisión, venía haciendo la voluntad de Dios, venía liberando gente.
Pablo, cuando está en prisión, sigue orando, sigue orando, sigue impactando a los demás, sigue salvando gente. Y cuando sale, sigue predicando, sigue impactando y bautiza. Yo quiero que tengan claro que el propósito de ustedes, hay un propósito general para la vida de ustedes, y es este mismo. A veces queremos tener un propósito personal, y eso lo vamos a ver ahora. Pero Dios quiere que en este tiempo de pandemia usted se mantenga firme en lo que usted cree y en lo que usted es. Si usted dice, yo soy un hijo de Dios, se tiene que sentir identificada con Pablo, porque Pablo, aún así, estando en la prisión, siempre mantenía esto y siempre reflejaba esto. Y quiero que tengan esto y que lo apunten, porque es muy posible, muy posible, que lo que veníamos haciendo antes de la pandemia, nuestros comportamientos antes de la pandemia, sean los mismos durante la pandemia y que los mantengamos cuando esto termine. Piénsenlo. Lo que usted venía haciendo antes, lo que se venía alimentando, las prácticas que venía teniendo, su relación con el Señor, probablemente la misma. Vino la pandemia, no cambió mucho, y ahora va a terminar la pandemia y tal vez sea la misma, tal vez no la cambiemos. Pero ojo, la idea es que hoy tengamos en nuestra mente decir, ok, antes hacía lo mismo, durante hacía lo mismo, pero al final tengo que hacer algo distinto. Porque si analizamos un poco lo del propósito, no tiene sentido. No tiene sentido que yo esté lejos del Señor antes de la pandemia, esté lejos del Señor durante la pandemia y que al final siga estando lejos del Señor. ¿No creen? Yo por lo menos creo que uno tiene que cambiar eso. Y esa es la idea. Quiero motivarlos a ver este ejemplo de Pablo para que ustedes motiven sus vidas y puedan decir, ok, el mensaje es que yo pueda hacer algo distinto. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué hemos estado haciendo todos estos meses? Yo cuando veo todo esto, sé que ha sido bastante complicado. Pero tal vez voy a tener unos ejemplos en los que quiero que usted se identifique. En todo este tiempo de pandemia hemos tenido problemas económicos, pero seguimos siendo hijos de Dios. En este tiempo de la pandemia hemos tenido problemas con nuestra familia, pero seguimos siendo hijos de Dios. En este tiempo de la pandemia hemos tenido problemas en el estudio. Ahora creen que porque uno está virtual en la casa tiene más tiempo y le mandan a uno más materia y más cosas. Pero en ese caos seguimos siendo hijos de Dios. Uno cree que cuando tiene un ataque de ansiedad, la pandemia me ha tenido terrible con ansiedad, pero con la ansiedad usted sigue siendo hijo de Dios. La pandemia me ha llevado a depresión porque me ha quitado amigos, porque me ha quitado un montón de gente, porque me ha quitado el cariño, pero sigo siendo hijo de Dios. Yo sé que ha sido difícil. Todos hemos estado ahí. Todos hemos estado viviendo esta pandemia, a todos nos ha afectado de una manera. Pero algo que no va a cambiar nunca. No hay nada, pero nada que pueda hacer que usted cambie la condición de hijo de Dios. Eso nunca va a cambiar. Y eso viene con un propósito. Y solo hemos hablado del propósito de alabar, de adorar, de honrar al Señor, de cuidar a los demás, de dar testimonio, de hablar de Dios. Así que la idea es, si antes de la pandemia estaba en pausa y ahorita sigo en pausa, ¿qué tengo que hacer para cambiar? Y usted me puede preguntar, ok, sí, muy bonito eso, ¿verdad? La revelación todavía no es gigante. Orar, alabar, bendecir a los demás. Probablemente ustedes los han escuchado todas las veces que vienen acá, porque es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de la Biblia. No es la primera vez que lo escuchan. Pero usted se pregunta, ¿cómo me doy cuenta de mi propósito? ¿Cómo me doy cuenta del propósito que tengo? Les voy a decir cómo. Leyendo la Biblia. Nada más. Vean qué sencillo. Usted dice, quiero saber mi propósito en esta vida, quiero que el Señor me diga mi propósito en esta vida. Tiene que sentarse a leer la Biblia. Tenemos que buscar del Señor. Tenemos que buscar qué dice Él. Si yo les digo a ustedes, vea, José, el Señor le va a decir el propósito de su vida, pero tiene un mes para prepararse porque tiene que subir el chirripó. Y cuando usted suba el chirripó y usted llegue ahí, va a tener un encuentro con el Señor y el Señor le va a decir el propósito de su vida. Estoy seguro que José lo primero que va a hacer cuando sale de aquí es llamar a alguien como Bárbara, que no sé si ya subió el chirripó, pero de fijo sí, porque es una máquina, y le va a decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué me tengo que comprar? ¿Cómo me tengo que preparar?
recomiéndome, dígame toda su información. Y entonces ahí sí, cuando la situación genera un reto mayor, uno sí se emociona y sí se mueve. Pero cuando yo les digo lo que tenemos que hacer es leer la Biblia, ok, gracias, está bien, yo sé, probablemente ya lo sabían, porque siempre pensamos que la Biblia siempre está ahí. Sabemos que no se va a ir, sabemos que no necesita un mes de preparación. Lo que pueden hacer es nada más es llegar a sus casas y leerla. Qué raro que nos gusta lo complicado, nos gusta lo que es más difícil, nos genera un reto y a eso sí queremos llegar. Así que póngase a pensar que si usted es esa persona que se armaría para ir al chirripó, pero no es esa persona que llegaría en la noche a leer la Biblia. Analícelo bien. Pero bueno, yo llego a la Biblia, ok, entonces usted me dice, usted me recomienda que para encontrar mi propósito tengo que leer la Biblia. Llego a la Biblia y ¿qué hago? Leo nada más. ¿Qué me va a decir la Biblia? ¿Qué tiene que pasar? Les voy a decir, en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin, con el propósito, en el que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vean qué interesante, porque vamos a seguir con el ejemplo de Pablo. Pablo, cuando escribe 2 de Timoteo, está en los últimos años de su vida. Ya Pablo está muy viejo, se dice que 2 de Timoteo es el último libro que Pablo escribe, y ya después de esto Pablo muere. Pero ¿saben desde dónde escribe esto Pablo? Desde la cárcel, otra vez en prisión, otra vez encerrado, otra vez pasándola mal, otra vez viviendo momentos complicados de su vida. Cuando yo pienso en la prisión, pienso en la pandemia, porque esto nos ha tenido a estar en nuestra casa encerrados, cuidándonos, y la pregunta es, ¿cómo puedo yo impactar a la gente estando encerrado en mi casa? No podía ir al cole, no podía ir a la U, no podía ver a mis amigos, unos no íbamos al trabajo, no podíamos hacer un montón de cosas. ¿Cómo impacto a los demás? Bueno, Pablo me enseña que aún estando en la cárcel podemos impactar a los demás. Pablo escribe esto y por todos estos años se mantiene en la vida de nosotros. Nosotros lo escuchamos, lo predicamos, lo enseñamos, lo vemos en estudios bíblicos, nos acerca más al Señor, nos hace conocer más de Dios, y Él lo escribió en la cárcel, en prisión. Así que si usted dice, ok, el mensaje es que aún estando en prisión tengo que ser hijo de Dios, es correcto. Ese es el mensaje, y es lo primero que quiero que se lleven. Aún estando nosotros en prisión, tenemos que ser hijos de Dios. Y vean qué interesante, porque que acabamos de leer en 2 de Timoteo tiene dos propósitos. Tiene el propósito de la información bíblica, lo que quiere hacer conmigo, y cuando esa información bíblica entra en mí, lo que tengo que hacer con los demás. Porque dice que es para enseñar, o sea, que yo aprenda y darlo a los demás, que sea para redarguir, que es en la versión del 60, pero que es para corregir, para que la palabra de Dios me corrija, yo pueda corregir a los demás. Puede ser para corregir en amor, o sea, que yo sea corregido en amor y corregir a los demás en amor. Que sea para instruir en justicia, o sea, para que esa justicia yo la reciba y la haga con las demás personas. Y todo eso es lo que la Biblia quiere que pase en mí para que yo lo haga con las demás personas, pero con un propósito, que lo dice el versículo 17, que todo esto está para que usted y yo estemos capacitados, estemos listos, estemos preparados para toda buena obra, para todo buen ejemplo, para toda buena situación, para impactar la vida de los demás. Así que cuando usted agarra toda esta información y dice, ok, necesito conocer el propósito de mi vida. El propósito es que yo siempre esté orando, que esté alabando, que esté orando, que esté impactando a los demás, que les esté hablando de Jesús, que esté enseñando. Todo eso sí es un propósito general, pero cuando yo hago esto en mi vida y se habla que es para toda buena obra, ahí es donde uno empieza a caminar. Ahí es donde uno empieza a ver al Señor en diferentes áreas. Ahí es donde dice, mira, de esto se trata la palabra del Señor. Si antes de todo esto, que todo esto pasara, veníamos enseñando, veníamos orando, veníamos teniendo una buena relación con el Señor, es muy probable que la pandemia nos haya revolcado, pero que hayamos salido bien. Que ha sido un momento difícil para todo el mundo, pero lo hemos sabido manejar, porque veníamos haciendo todas esas cosas. Pero recuerden esto, la pandemia no puede ser
el peor momento de sus vidas. La pandemia no puede ser lo peor que ustedes hayan vivido. No nos podemos limitar a eso. A mí la pandemia me ha ayudado a valorar a mi familia, me ha ayudado a valorar a mis amigos, me ha ayudado a valorar mi trabajo, me ha ayudado a valorar mi servicio, me ha ayudado a valorar tantas cosas. ¿Y qué me ha hecho pensar? Me ha hecho pensar que tengo que ser mejor persona, que tengo que ser mejor amigo, que tengo que ser mejor empleado, que tengo que ser mejor hijo, que tengo que ser mejor hijo de Dios. Quiero que se lleven esto. En el tiempo de pandemia muchas cosas se han visto frustradas, pero el propósito de Dios en las vidas de ustedes no. Eso nunca ha cambiado. La cuestión está en si lo sé, en si lo he querido buscar y en si he estado caminando en esa línea. Viktor Frankl, que es un filósofo, si no me equivoco, polaco. Él estuvo en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, y él escribe tiene varios libros y se saca una conclusión de su experiencia ahí en el Holocausto, que dice que todos los seres humanos necesitan un propósito para vivir, hablando de Dios. Y él dice que el que sepa el porqué de su existencia sabrá soportar casi cualquier cómo de su vida. Entonces yo pienso, como Pablo pasa un terremoto y él continúa, como nosotros vivimos una pandemia y él continúa y nosotros continuamos. Pero entonces quiero ir cerrando y les voy a decir los 3 propósitos que quería hoy que se lleven para sus casas. Tiene que ser que Dios quiere que usted y yo nos mantengamos como sus hijos en todo momento. Quiere que entendamos para qué sirve su palabra y quiere que estemos listos para toda buena obra. Al final Pablo lo que hace es salvar vidas, y eso mismo lo podríamos hacer nosotros. Podríamos salvar una vida, podríamos bendecir a alguien más, podríamos llevar toda una familia a Cristo, podemos dar el mensaje a todas las personas, podríamos impactar amigos, compañeros y familiares. Yo cuando vine a Casa Zona por primera vez me senté prácticamente donde está esa cámara, me senté solo. Se me sentó Raquel Prendas a la par el primer día. Como les dije al inicio, yo me enamoré totalmente del Señor ese día. Y a partir de ese momento tuve demasiada gente que estuvo alrededor mío. Yo les cuento, la pandemia ha sido un buen tiempo. La pandemia me tiene hoy haciendo el sueño que he querido hace como 5 años y medio. Yo la primera vez que me senté ahí, quería estar aquí parado. El primer día, muy extraño. Yo decía, yo quiero predicar arriba en la cumbre. Y ustedes no saben la cantidad de veces que me lo he imaginado. ¿Cómo va a ser? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a predicar? Lo he pensado tantas veces. Y hoy, en pandemia, me tocó. Hace 5 años y medio tengo ese deseo. Y he visto gente aquí que tiene menos tiempo que yo y la ponían. Y a veces hacían unas cosas y yo decía, Señor, el propósito soy yo. Yo quiero que me toque. Pero el propósito lo llegué a cumplir en la pandemia. ¿Y saben por qué lo llegué a cumplir? Lo llegué a cumplir porque cuando yo vine aquí, tuve gente alrededor que entendía su propósito y me estuvo acompañando siempre. Y me estuvo diciendo, hey, esta es la palabra, hey, esto es la Biblia, hey, sigamos orando, hey, sigamos haciendo cosas. Y voy a hacer algo muy extraño, pero todas esas personas las escribí aquí. Todos ustedes pueden tener un Rodolfo, todos pueden tener un Moti, todos pueden tener un Andrés, todos pueden tener un Esteban, todos pueden tener un Luigi, un Franco, un José Ignacio, una Raquel, una Tamara, una Valeria, un Arturo, un Oscar, un Daniel, un Federico, una Bárbara, una Mariela, una Camila, una Daniela, un José, un Álvaro, una Gloriana, una Andrea, una Fiorella, un Don Ale, una Flora, un Luis, una Ana. Toda esa gente a mí me enseñó su propósito en la vida. Tal vez ellos no lo sabían. Ellos me enseñaron cuál era el camino, me acompañaron, hicieron todas esas cosas que Pablo hacía. Oraban conmigo, predicaban conmigo, me acompañaban, me alentaban, me motivaban. Yo no sé si ustedes quieren ser esos, pero si usted ha estado haciendo lo mismo antes de la pandemia y lo mismo en medio de la pandemia, hoy es un buen momento para que usted diga, tengo que cambiar esto y tengo que empezar a impactar a los demás. El fin de semana, cuando estaban en el lobby, para los que ven el lobby el fin de semana en la Como, es buenísimo. Estaba un señor que dice
que él todos los días le entrega su vida a Cristo. Y digo yo, ¿para qué? Ya con una vez es suficiente. No hay que hacerlo diario. Eso pensé. Después, al otro día, seguí pensando y yo dije, ese señor me convence. Él dice, yo todos los días le entrego mi vida al Señor. Y yo dije, ese señor entiende lo que es ser un hijo de Dios. Ese señor entiende que todos los días tengo que decir, Señor, mi vida es suya. Señor, de verdad necesito de usted. Señor, antes de salir de mi casa, lo confirmamos otra vez, lo confirmamos otro día, pero soy hijo suyo. Todo lo que tengo le pertenece. Y quiero que terminemos así. Quiero que si usted viene por primera vez y si está por primera vez viéndonos, no hay ninguna cámara aquí, Dios los bendiga. Si nos está viendo por primera vez en la casa y le quiere entregar la vida al Señor, póngase de pie ahí donde está. Si usted está aquí y por primera vez viene y por primera vez le quiere entregar su vida al Señor, yo lo invito a ponerse de pie. Si usted ha estado en la casona por mucho tiempo y por mucho tiempo es cristiano y quiere hacer lo mismo con este Señor y conmigo, como hacía este Señor y como yo lo quiero hacer hoy, póngase de pie. Y les voy a decir por qué. Porque ponernos de pie, demostrar y decir, Señor, una vez más le entrego mi vida, es parte de nuestro propósito. Pablo lo hizo en la cárcel y lo demostró, lo hizo público, oraba y adoraba. Pablo lo hizo escribiendo esto. Ellos no le tenían miedo a la gente, no le tenían miedo a nada. Ellos siempre decían que eran seguidores de Cristo y los azotaban y los perseguían y siempre hacían su testimonio público. Así que si usted quiere hacer esto y lo hace conmigo, les voy a decir qué va a pasar. Lo que va a pasar es que usted va a demostrar que aún estando en prisión, aún estando en la pandemia, usted se mantuvo como hijo de Dios, o usted se quiere mantener como hijo de Dios. ¿De acuerdo? Así que voy a orar. Padre Santo, gracias, Señor. Padre, gracias por tu Hijo en la cruz, Señor. Gracias por esa obra, Padre Santo. Gracias, Señor, porque cuando estabas ahí pensabas en nosotros, Señor, porque nos has dado vida eterna aún así sin conocernos, Señor. Dejaste nuestros pecados de lado, Señor, nuestras conductas y nos salvaste, Padre. Así que te decimos, Señor, que eres nuestro Señor, nuestro Salvador, Padre Santo, que te amamos, Señor, que te entregamos nuestra vida, que todo lo que somos es por ti, Señor. Todo lo que vivimos es tu voluntad, Padre Santo. Y que en este periodo de pandemia, Señor, si hemos estado siempre haciendo lo mismo, no hemos estado cerca tuyo, Señor, queremos cambiarlo. Si no te hemos escuchado, te queremos conocer, Señor. Si no te hemos visto de la manera que queremos, Señor, impáctanos, Padre Santo. Porque, Señor, el momento preciso para que nosotros iniciemos un cambio es hoy, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias por lo que haces. Señor, trabaja en nuestros corazones, Señor. Queremos estar dispuestos. Y te amamos, Señor. Que toda nuestra vida sea tuya, Padre Santo, y que esta sea una oración diaria, Señor, donde nosotros sabemos que dependemos de ti, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.